Nosotros hemos avanzado un poco en la disminución de la pobreza, eso es indudable, pero la desigualdad ya está en una situación alarmante. No es posible que el 10% de la población reciba el 90% de los ingresos. Pero hay un 90% que se está tragando un cable. Las vivencias que estoy recibiendo de gente que pobre, que tiene problemas para alimentar. Y digo yo, pero mira, este es un problema que puede en un momento dado estallar con una chispita que no la estamos esperando y que le hace una poblada en este país. Estos 6 meses, el gobierno está andando en un terreno. Tú ves la gente divirtiéndose en los teteos, Esa es una forma de desahogarse, cuidado. De escape. Cuidado, que eso se puede cambiar en cualquier momento. Porque hasta los líderes y los presidentes se convierten en reo de confianza. Por ejemplo, el presidente Abinader sabe por qué economistas que se deben hacer y no lo hace por no molestar a la gente. Que el gobierno se está dejando envolver como de una telaraña hasta que se aburre. Por lo que digo y repito, que en estos meses que faltan para las elecciones, el presidente y el gobierno están caminando en un terreno minado. La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Antonio Isaconde, fue ministro de Energía y Minas, es un empresario activo, todavía al pie del cañón, y una persona que ha estado presente en los episodios más importantes de la vida dominicana, después de la muerte del dictador Trujillo, y aún todavía mantiene sus ideales y pasó por el Estado limpio y además crítico del gobierno. Porque yo recuerdo a Tony cuando Tony estaba en contra de la reelección, siendo ministro, estaba en contra de la reelección y de la modificación constitucional. Y ataqué la permisibilidad del gobierno con la corrupción. 2 veces aquí me tocó en tu canal, en tu programa casualmente. Tony, muchísimas gracias. Y cuando yo salía, pero tú no eres del gobierno, digo, pero yo no he dejado mi cabeza en la puerta del palacio. Me pasó lo mismo a mí cuando estaba en la Junta Monetaria. Tony, con tantos años, y tú has dedicado tu vida de diferentes escenarios, desde el escenario de la guerra hasta el escenario de Herrera, del gobierno, de organizaciones, en fin, y has batallado siempre por unos ideales que son los mismos, ¿no? Un mejor país, una mejor distribución del ingreso. Al cabo de todos esos años, ¿tú te sientes que nos hemos realizado, que estamos peor, que se han logrado las cosas que tú perseguías? No podemos decir que estamos peor. Ciertamente no. E incluso a nivel, si tú analizas los países de América Latina, nosotros vivimos en un paraíso. Sí. El gran problema que hemos tenido nosotros, no desde ahora, son las variaciones en el crecimiento económico por un lado y la desigualdad. Que la desigualdad en este país ha hecho más daño que la pobreza. Oye bien. Explica eso. Yo leí hace muchísimos años que si nosotros hubiéramos mantenido los mismos índices, no la misma situación, los mismos índices, de pobreza y los índices de desigualdad del 61, nosotros seríamos un país desarrollado. Nosotros hemos avanzado un poco en la disminución de la pobreza, eso es indudable, pero la desigualdad ya está en una situación alarmante. No es posible que el 10% de la población reciba el 90% de los ingresos. Cierto. Oye, y un 10% reciba el resto. Pero dentro de ese 10%
hay también desigualdad. Ahora, hay un sector, y por eso es que decimos estamos tan bien, hay un sector de la clase media alta y de los sectores más privilegiados que estamos viviendo como reyes. Tú ves los restaurantes llenos, tú ves la venta de artículos de lujo abundante. Tú te sientes que está bien, tú no puedes andar en la calle la cantidad de vehículos que hay. Pero hay un 90% que se está tragando un cable. Yo escribí algo porque me tiene alarmado Yo he escrito tanto de esto y veo que todavía no han entendido el problema. Por ejemplo, vamos a hablar de la deuda externa. Yo veo un ministro de Finanzas, cualquiera, alabándose que la deuda externa... Que la deuda PIB. La deuda externa bajó en función del PIB. Pero nadie habla de lo que cuesta el servicio de esa deuda, o sea, las amortizaciones y los intereses. Nosotros estamos pagando. Yo escribí un artículo en enero analizando el presupuesto de este año y prácticamente lo que se iba a pagar del servicio de la deuda equivalía a los gastos de 16 ministerios, sí, entre ellos el de salud y educación. El 39% de los ingresos tributarios van ahí. Entonces, seguimos cogiendo prestado. Y a mí lo que se me parece es una pirámide Ponzi. Sí. Tomamos prestado para pagar deuda. Aunque aparentemente se vea que se está haciendo una obra, pero eso es falso. Incluso en la inversión de capital han disminuido un 22% en el país. Entonces, ese bienestar está sentado sobre pie de barro. Y yo lo comparé casualmente, porque me alarmó las vivencias que estoy recibiendo de gente pobre, que tiene problemas para alimentar. Y digo yo, pero mira, este es un problema que puede en un momento dado estallar con una chispita que no la estamos esperando y que le hace una poblada en este país. Y he oído eso de incluso estudiosos extranjeros. Sí, porque amigos míos, eso no es sostenible. Amigos míos del gobierno, cuando yo escribí esa nota que escribí en Instagram, me dijo, tú tienes razón, yo tengo una preocupación del diablo, porque es que no nos estamos dando cuenta de que estamos descuidando cosas por clientelismo. Porque las reformas que hay que hacer, no solamente este gobierno, desde el gobierno pasado, no se han hecho por clientelismo, por no molestar la clientela. Y ahora no, en época de elecciones no se puede. Y estos 6 meses, y eso fue el objeto de que yo escribiera eso, estos 6 meses, el gobierno está andando en un terreno minado. En un terreno minado, porque hay algunos elementos que cualquier chispita lo pueden encender. Y son chispitas que uno no está viendo. Yo lo comparé con un campo de golf, bien bonito, minado. Un campo de golf le puede caer en una mina de esa, una garza que no se está esperando y explotar. Pero eso es un tema serio, que lo está sufriendo la población. Y no se toman medidas. Hay cosas positivas que se han hecho. Por ejemplo, para mí, una de las cosas más positivas que ha hecho el gobierno para reducir esa brecha de la desigualdad es lo que se está haciendo en INAVIE. Y no es porque esté ahí Víctor Castro, compañero mío de Herrera, sino ahí se está haciendo un trabajo que aumenta el salario real de los trabajadores. Esa es la realidad. Aparte de ayudar
al proceso educativo, porque con estudiantes mejor alimentados pueden aprovecharse mucho más. Pero y lo que significa eso para la economía en general. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nosotros decimos que hay que reducir, es más, yo he dicho que reducir la brecha de la desigualdad es un negocio. Es un negocio. Porque tú, mientras reduce esa desigualdad, crea un mercado de consumo mayor. Claro. Y eso beneficia a todo el mundo. Yo incluso en Herrera conversé con los muchachos y le dije, ustedes tienen que todo el esfuerzo es a reducir la desigualdad. El esfuerzo, como empresario, eso es un negocio. Ustedes lo tienen que entender como un negocio. Reducir la desigualdad no es quitarle a uno para darle a otro, no, es hacer cosas, como te digo, como INAVI. Óyeme, que estuvimos hablando del tema del transporte, que vinimos tempranísimo aquí para poder llegar. Para poder llegar. Mejorar eso un poco, eso implica reducir esa desigualdad, porque eso implica reducir los costos de transporte para los sectores menos desposeídos. Aquí un obrero está pagando más del 19% de transporte. Y las horas que pierden de trabajo. Pero como te señalo eso, hay una serie de cosas. La electricidad. Eso es un problema que la gente, lo que somos privilegiados, que vivimos en circuitos que no nos cortan porque pagamos. Y si se corta, se va, tenemos la vuelve. planta. Pero ustedes no se dan cuenta de lo que eso está ocurriendo y del malestar que está produciendo en la población de menos ingresos. Por ahí puede haber una chispita. Tú ves la gente divirtiéndose en los teteos, esa es una forma de desahogarse, cuidado. De escape. Cuidado, que eso se puede cambiar en cualquier momento. Entonces, yo creo que el clientelismo cada día le está haciendo más daño a este país. Porque hasta los líderes y los presidentes se convierten en reos de confianza de ellos. Yo estoy seguro que hay muchas cosas que, por ejemplo, el presidente Abinader sabe por qué economistas que se deben hacer y no lo hace por no molestar a la clientela. Tú hablaste de un tema de lo que está ocurriendo ahora con todos esos escándalos que se están dando y sobre todo de gente que uno nunca hubiera esperado eso. Que esperaba otra cosa. Ayer, casualmente, hablando con un amigo mío, un experto en comunicación y además con una formación muy grande, que no se puede señalar como enemigo del gobierno, de la oposición. Me dijo, estoy preocupadísimo. A mí me da la impresión que con todos estos hechos que están ocurriendo casi ya a diario, y uno no siente la reacción tan dura que debiera tener desde el gobierno, que el gobierno se está dejando envolver como de una telaraña hasta que se ahogue. Y anoche me escribió un dirigente sindical, gobiernista, que cuando leyó lo mío se engranojó porque él está viviendo eso, está sintiendo eso, pero no se atreven a decirlo y no hacen nada. O sea que no es una cosa que yo me la estoy inventando y que los economistas del gobierno deben saberlo. No nos engañen. ¿Cómo es posible que tú mides el problema de la deuda en función del PIB? Y no del costo del presupuesto. Claro. Te está tragando un presupuesto exiguo. Porque además, este es un presupuesto exiguo. Aquí la presión fiscal es una insignificancia comparado con Pero otros entonces la gente países. tiene el temor. Independientemente la gente de tiene que el hay temor otra... de que si los gobiernos tienen más dinero, van a dilapidar más dinero. Pero cuando uno habla de reforma fiscal,
no solamente es a nivel del ingreso, sino del gasto, el control del gasto. La responsabilidad. El gran problema que tenemos en todas las decisiones que podemos tomar, por ejemplo, en el tema eléctrico, el pacto previó muchísimas cosas que no se están cumpliendo, aunque se firmó. Pero una de las cosas más importantes es el régimen de consecuencia. Es que aquí no hay régimen de consecuencia para los funcionarios que actúan. Esa es la realidad. Hay una permisibilidad tremenda. Y vuelvo y digo, tengo calidad moral para decirlo porque lo dije en mi gobierno. Eso es verdad. En el gobierno lo que decías participé, aquí en este programa. Óyeme, entonces, todas esas son las minas que pueden explotar. Tú has visto, hasta guerras mundiales han estallado, bueno, había las condiciones, por supuesto, por un acontecimiento. El asesinato del archiduque de Austria. Sí, Primera Guerra Mundial. Ese es el ejemplo primero. Óyeme, pero tú no te acuerdas de La Poblada cuando Jorge Blanco. Sí. La gente feliz en Semana Santa bebiendo y el lunes se tiraron a la calle. Una poblada del diablazo, yo estaba ahí. Digo, yo estaba activo. Nadie lo esperaba. Pero así pueden ocurrir cosas, por lo que digo y repito, que en estos meses que faltan para las elecciones, el presidente y el gobierno están caminando en un terreno minado. Yo quiero que salga bien, yo quiero que no ocurra nada, yo quiero lo mejor para mi país, que este gobierno salga lo mejor posible porque yo me voy a beneficiar. Pero lo que yo no acepto es que me beneficie yo y la gente de mi extracto social y que haya una mayoría de la población que está pasando lo que está pasando, porque eso puede atentar contra el futuro de mis hijos y de mis nietos y contra el mismo y contra mí mismo. Entonces, yo creo que tenemos que echar una guerra contra la desigualdad y tenemos que enfrentar el clientelismo con responsabilidad, no solamente el gobierno, sino los partidos y los sectores productivos, porque hay muchos sectores productivos que se están beneficiando de una situación delicada. El sistema de los incentivos tenemos que revisarlo. Hay incentivos positivos que no son sacrificios fiscales, porque uno no sacrifica lo que no tiene. Pero hay otros que no tienen ninguna razón de ser en esta época, que lo que le está quitando dinero del presupuesto que bien pudiera utilizarse casualmente para buscar la forma de emprender programas que ayuden a que el salario real se eleve, como usted ha señalado, el problema del tránsito, otra cosa de esa naturaleza, la salud, la educación. Vamos a una breve pausa, que esta conversación está muy interesante. Volvemos en un minuto con el doctor Antonio Isa Conde, porque tenemos todavía muchos temas de interés para todos ustedes. Continuamos la entrevista con el doctor Antonio Isa Conde, Tony Isa. Tú hablabas del INAVIE, una especie de amortiguador social, pero la educación, esos resultados de PISA, Tony, después de 10 años dando el 4% del PIB, creo que tú tuviste en Educa. No es Educa, yo fui parte. De la del proceso uno de los coordinadores del plan de de la reforma del sector educativo, que no se ha aplicado ni el 20%. Eso es grave, óyeme, porque eso dificulta eliminar la desigualdad. Mientras mis nietos van a colegio en inglés carísimo, los muchachos están recibiendo una educación que no les va a servir de nada. No, pero lo peor que esto tiene es que corregir la falla de la educación a los niveles que la tenemos requiere una generación, por lo menos. El gobierno se sintió bien cuando subimos un punto, sí, pero era del último lugar al antepenúltimo. Eso está bien, para caminar 1000 millas hay que
caminar un paso. Ese paso está bien. Pero si tú te pones a ver qué se está haciendo para enfrentar el problema de la educación en términos reales, Nada. ¿qué se está haciendo para formar profesores? Los profesores que tenemos tienen la capacidad para elevar el nivel educativo de sus alumnos. Se queman, los mismos profesores se queman. Pero uno de los problemas más grandes que tenemos es el sindicato. Sí. Y el clientelismo impide que le entren al sindicato. Eso no puede ser. Eso es uno de los escollos más grandes que tiene la reforma educativa aquí. Ese sindicato de profesores que le está haciendo un daño terrible. Es casi un enemigo público. Sí, porque ellos solo velan por los mayores sueldos, No. pero no por la calidad de la educación. ¿Quién está hablando de formación? Aquí debieran hasta traerse profesores para formar formadores. Porque si no mejoramos la capacidad de los que van a formar, no vamos a estar en nada. ¿Qué es lo que está saliendo de la universidad? Hay diferencias también. Infasodomo, que creo que así es que se llama, una de las universidades, gradúa mejor, pero todavía con muchísimas deficiencias. Tenemos que comenzar con los maestros. Y los maestros llegan a la universidad pésimamente preparados y salen peor. Y sin vocación. Y sin vocación. Lo hacen por necesidad, por lo que es más fácil. Esto hay que tomarlo ya en serio. Tenemos planes decenales. Con el primer plan decenal se avanzó algo. El pacto por educación. Sí, el pacto, se avanzó algo. Tenemos que seguir ese camino, el camino de la responsabilidad. Pero el camino también del régimen de consecuencias. El que atente contra la educación está atentando contra el futuro del país. Y eso debiera penalizarse. Yo entiendo eso. Es lo mismo con la salud. Una de las formas de reducir la desigualdad es la inversión en capital social, o sea, en salud y en educación. Y si no enfrentamos ese problema de la desigualdad, con los niveles de crecimiento que tenemos, no podemos alcanzar los niveles de desarrollo que necesitamos. Porque una cosa es el simple crecimiento y otra es desarrollo. Porque el desarrollo implica el ser humano, su calidad de vida, su hábitat, una serie de cosas que es algo más que crecimiento. Y lo que nosotros necesitamos ahora es desarrollarnos. Y una de las cosas casualmente que contribuye al desarrollo de un país es invertir en el capital social. Es ponerle un freno a la desigualdad o tratar de reducirla al mínimo. Así se reduce la pobreza, de paso. O sea, hay tareas simples que podemos hacer, no hay que hacer planes grandísimos. Es más, no necesitamos leyes, aquí hay leyes de más. Lo que pasa es que aquí la mayoría de las leyes son simples pedazos de papel. Además, Tony, aquí todos los problemas han sido estudiados. Yo creo, y hay que felicitar al Listín Diario que quiere hacer un foro sobre el transporte. Para aquí se sabe qué es lo que hay que hacer en todas las áreas. Claro. En salud, en educación, en transporte, todo está estudiado. Yo noté, escúchame, que el día pasado mejoró ligeramente el tránsito y noté que era que no había policía en la calle. Sí, eso es verdad. Lo dije, no estaban interrumpiendo los semáforos. Mejoró el tránsito. Pero señores, nosotros tenemos que ponerle coto a los choferes y a los motoristas. Pero son padres de familia. Eso son intocables. Eso pueden andar sin placa. Eso pueden andar en un vehículo que está contaminando, todo lo que está contaminando. Pueden hacer lo que les dé la gana. Cuando uno sale aquí del canal o va a entrar, tiene que fijarse la acera,
No vaya a ser que un motor venga Claro. y se le extraye a uno. Pero lo peor es cómo se maneja el problema. Yo recuerdo una experiencia propia hace unos años. Yo, en todo en mi vida es así. Porque la gente que es como yo, que tiene la boca dura, tiene que evitar que le pisen los callos. Por nada. Todo yo, la revista al día, todo. Ando yo en una jipeta bastante nueva, con su revista y me paran para pedirme la revista. Y pasando al lado mío, una cantidad de vehículos. Digo yo, pero usted no es para eso. Ay, no, eso no se puede. Y por eso son las cosas. El patanista que va a 1000 en la autopista no lo paran. Sí, claro. Ni la guagua tampoco. Pero te voy a contar otro cuento, peor. Que incluso fue en el primer gobierno de Leonel. Se comenzó a... Esa ha sido la mejor reforma fiscal que ha habido, la que se hizo en el gobierno, en el primer gobierno de Leonel. La mejor. No la perfecta, la mejor. Pero hubo unos impuestos que discutimos, yo estaba en representación como empresario, y nos pusimos de acuerdo. Todo lo que estaba, había un impuesto específico, no lo quiero mencionar para no herir susceptibilidades, que tenía que ponerse, que no tenía sentido no hacerlo. Y no salió. Cuando yo voy con Ernesto Vilalta a reclamar a donde los responsables del partido de esa área, la respuesta que me dijo, no se pudo. Eso que estaban con nosotros, discutiendo con nosotros, aprobando con nosotros, salieron de esa reunión a donde el presidente, a mí no. A mí no. Y algunos de los a mí no se salieron con la suya. Así no se puede. Simplemente no se puede. Y eso es clientelismo. Porque la clientela no está en el infeliz, que no tiene, que tú lo compras con 2 pesitos, un salchichón o un pollo, no, sino en sectores poderosos que se quieren aprovechar del gobierno que viene o del gobierno de turno. Esa clientela la protegen ellos hasta más que el Tony, y lo hacen porque aportan a la campaña. Claro, eso es clientelismo. En fin, yo soy enemigo del clientelismo y luchador por disminuir la brecha de la desigualdad. Eso no te lo niego. Esa es mi campaña, gente interpreta a veces el clientelismo en términos del pobre, en términos de la ayuda, del chelito que le dan en la campaña. Vuelvo y te digo, disminuir la desigualdad es un negocio que puede hacer más rico a los productores ricos, no a los vividores ricos. Esa es otra categoría humana que existe aquí a mí. Porque, óyeme, si el mercado crece, tú vas a vender más, vas a producir más, vas a crear más empleo. Y vas a ganar más. Tú vas a crear un círculo virtuoso con ese hecho. Por eso que yo no me canso de repetir que para mí eso es un negocio, no es algo filantrópico o de buenos deseos. No. Veámoslo incluso como un negocio de la manera más filitea, si tú quieres. Eso es un negocio, pero hagámoslo y eso va en beneficio del pueblo de abajo. Tony, como siempre, muy agradecido. Y agradecido doble, porque sé que tú quieres tener un perfil bajo, pero yo siempre insisto que personas como tú tienen que seguir siendo una especie de la conciencia del país. Pero te soy franco, a veces me desencanto. Es lógico. Por ejemplo, esto que yo te estoy diciendo, lo escribí en enero. De este año. Pero los otros días hice un ejercicio, un artículo que escribí siendo presidente de Herrera, se lo mandé a los amigos y creían que yo estaba hablando de un problema de hoy. Porque son los mismos problemas.
Tonisa. Y eso le crea a uno, le baja la moral. Tonisa, Bueno, muchísimas gracias, de a ti. verdad. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final del Telematutino 11.